A veces estás en casa y deseas una noche tranquila. Sin embargo, en urgencias tienen dificultades y te llaman por ayuda. Voy a presentar inicialmente dos escenarios problema de la vida real. El primero, un octubre en la clínica Reina Sofía, 3 de la mañana. Una paciente de 19 años con molestia digestiva leve pero exagerada en sus gestos relata ingesta de cuerpo extraño gástrico y parece ocultar algo. Estaba acompañada de sus padres ansiosos y exigentes que presionaban por el especialista digestivo y estudios profundos. Aquí vemos la radiografía que se le hizo en urgencias, donde parecía existir algún cuerpo extraño y claramente parecía que había un cepillo de dientes grande en el cuerpo de una niña. El segundo escenario, en febrero, Universitaria Colombia, 1 de la mañana. Paciente 67 años, hematemesis severa, la estabilizaron hemodinámicamente, pasan a cuidado intensivo y me envían una foto para presionarme la asistencia a realizar la endoscopia inmediatamente. Por lo siguiente, hablaré de emergencias del tracto digestivo superior. ¿Cuándo debes asistir a medianoche? Entre la evidencia y la práctica real. Esto es la realidad del servicio de urgencias cuando el médico tiene que enfrentar varios aspectos. La familia, que a veces es agresiva y en gran cantidad, el ambiente laboral tenso, el talento humano que es disminuido y muchas veces menos entrenado, y los aspectos que se atraviesan en la cabeza como la preocupación médico-legal. Se define emergencia, y esta es una definición de la OMS, como una amenaza inmediata para la vida y la salud y urgencia como que no existe este peligro a amenaza inmediata de la pérdida de la vida y la salud, pero puede convertirse en una emergencia si se maneja inadecuadamente. Lo importante es traer esta práctica real y buscar cuál es la mejor evidencia disponible. Cuando buscamos en PubMed, vemos aquí en la escala del tiempo, donde vemos las múltiples publicaciones progresivas ascendentes sobre tema de emergencias gastrointestinales. Sin embargo, hay muchas diferencias en la terminología y tenemos dudas en cuál usar. ¿Qué es emergente? ¿Qué es urgente? ¿Qué es temprana? ¿Qué es selectiva? ¿Qué es muy temprana? Básicamente para términos comunes y ponernos de acuerdo, consideramos emergente 2 a 6 horas, urgente 6 a 24 horas en cuerpos extraños y en hemorragia emergente menor de 6 horas, temprana 6 a 24 horas y electiva más de 24 horas. Pero ¿cuáles escenarios escoger para hablar hoy en esta charla? Esta razón hice un estudio cualitativo donde todos y cada uno de los fellows y residentes del programa hicieron una presentación, hicimos una categorización y escogimos 3 entidades para hablar hoy. Cuerpos extraños, hemorragia alta no varicial y hemorragia alta varicial. Cuerpos extraños. Todos tenemos esta foto en el consultorio o esta colección o algunos elementos inclusive más raros y más extraños que hemos extraído de estómagos o esófagos. Los cuerpos extraños son comunes en la práctica diaria. La mayoría pasan espontáneamente y ni siquiera consultan al servicio de urgencias y menos del 1% requieren cirugía. Este es un estudio descriptivo de la Clínica Universitaria Colombia donde tenemos en los últimos 10 años aproximadamente 1.700 procedimientos, de los cuales fueron por cuerpos extraños y vienen de una manera importante como aquellos que fueron de espinas, seguidos por los de extracción de huesos de pollo, son los más frecuentes. ¿Qué dice la Asociación Americana de Endoscopia Digestiva? Gastrointestinal Endoscopy publicó esta guía basada en la mejor evidencia posible en esos momentos. La endoscopia emergente debería realizarse cuando hay obstrucción esofágica o consumo de baterías de disco que todavía se encuentran en el esófago o objetos filudos que pueden producir un daño mayor. Endoscopia urgente, aquellos que tienen obstrucción parcial del esófago sin salida de secreciones, cuerpos filudos en estómago o en duodeno o cuerpos mayores de 5 centímetros. Y endoscopia electiva,
El resto, cuando son asintomáticos o cuerpos mayores de 2,5 centímetros. ¿Qué dice la Asociación Europea después de hacer una revisión exhaustiva de la literatura? Aunque recordemos que hacer estudios de estas habilidades o de estas extracciones es difícil, pues porque no se pueden hacer ensayos clínicos ni prospectivos, sino elementos observacionales retrospectivos. Consideran emergente y definen emergente 2 a 6 horas, es decir, inmediatamente, lo más rápido posible, obstrucciones completas del esófago, objetos filudos del esófago y baterías en esófago que pueden hacer más daño. Y endoscopio urgente, menor de 24 horas, algunos objetos que generan obstrucción parcial o filudos en el estómago, baterías, imanes en estómago u objetos grandes que pueden no pasar. Y aquí vemos el resumen de la S, emergente baterías en esófago, elementos filudos y elementos de alimentos que obstruyan. Entonces, ante la pregunta, ¿debería asistir a medianoche a extraer cuerpos extraños? Sí debería asistir a medianoche si hay los 3 aspectos de emergencia planteados: obstrucción, objetos filudos y baterías en el esófago. Ahora vayamos a la hemorragia alta variceal. Todos sabemos que es la causa más frecuente de hemorragia las úlceras, la enfermedad ciopéptica, una mortalidad del 14%, 11% al momento de la admisión y 3% en la hospitalización. 27% de los pacientes que fallecen realmente son mayores de 80 años y poca mejoría de la mortalidad a pesar de todos los avances que hemos tenido en endoscopia digestiva. 70-80% de los sangrados, hay que recordar que resuelven espontáneamente. Aquí tenemos un estudio en la Clínica Universitaria Colombia con 512 pacientes con hemorragia digestiva, donde vemos que las principales causas son úlcera gástrica, seguida de úlcera adenal, esofagitis y neoplasias. ¿Qué dice el American College of Gastroenterology? Que es unas clínicas bien importantes basadas en una gran evidencia en cuanto a este tema. Los beneficios de la endoscopia digestiva alta temprana, y consideran temprana menor de 24 horas, realmente generan un pronóstico más preciso para guiar el manejo y provee de forma más temprana la terapia endoscópica o médica basada en los hallazgos endoscópicos. Pero ojo, también dice que pueden haber daños potenciales y esos daños potenciales pueden ser inclusive la muerte o complicaciones si se realizan endoscopias sin la reanimación adecuada. Podemos generar algunos de estos problemas. Entonces, ojo con que haya una reanimación y una estabilización del paciente en tiempo adecuado. La American College of Gastroenterology sugiere que los pacientes admitidos a observación en el hospital por hemorragia digestiva alta deben tener endoscopia dentro de las 24 horas de la presentación y deja ese tiempo abierto, pero deben estar estables hemodinámicamente. Miremos aquí los estudios que existen acerca de la comparación. En las dos columnas vemos endoscopia menor de 6 horas y endoscopia de 6 a 24 horas. Vemos ahí los desenlaces, vemos las horas de presentación de la endoscopia, vemos el resangrado, vemos la muerte, vemos el días de hospitalización, vemos las unidades de sangre transfundidas. En las primeras 5 no hay ninguna diferencia entre realizar la endoscopia antes y después. La única diferencia que fue significativa fue el último punto en cuanto a la terapia endoscópica, que realmente requirieron menos terapias endoscópicas aquellos pacientes que fueron sometidos entre 6 y 24 horas. ¿Y esto por qué puede ser? Es muy probable que cuando se hacen las primeras endoscopias haya hemorragia o alimentos que impiden ver adecuadamente el estómago o el esófago. Este es un artículo clásico y es muy importante, todos lo hemos revisado, el tiempo de la endoscopia para sangrado digestivo alto y el objetivo fue evaluar si la endoscopia urgente mejora los resultados en pacientes con riesgo alto. Y estos son pacientes de riesgo muy alto con una Glasgow Blatchford mayor de 12, por lo tanto se puede aplicar solo a ellos. En cuanto a endoscopia antes de las 6 horas o entre 6 y 24 horas, el desenlace primario fue la muerte por cualquier causa 30 días y el desenlace secundario hubo resangrado, estancia hospitalaria, cirugía, soporte transfusional. Vemos aquí en esta tabla, donde vemos 2 columnas, la endoscopia urgente y la endoscopia temprana, y vemos aquí lo primero que queremos llamar es que la muerte realmente no hubo ninguna diferencia significativa
Lo otro que quiero llamar en cuenta es que el resto de elementos medidos tampoco hubo ninguna diferencia significativa en cuanto a hacerla antes de 6 horas o entre 6 y 24 horas. Aquí vemos en cuanto a la probabilidad de muerte y la probabilidad de resangrado, el cuadro de arriba probabilidad de muerte, donde vemos que no hay diferencia entre urgente y temprana. Y en la parte de abajo, en cuanto a resangrado, tampoco a los 30 días hubo ninguna diferencia, midiendo el hazard radio que mide el riesgo relativo, pero teniendo en cuenta elementos como tiempo. Entonces, la endoscopia digestiva antes de las 6 horas realmente no se asoció con menor mortalidad a los 30 días cuando se compara con entre el de 6 a 24 horas. Entonces, ¿qué dice la Asociación Europea? Dice que debe de hacerse endoscopia después de la reanimación hemodinámica, básicamente en las primeras 24 horas, antes o igual a 24 horas, y eso es una recomendación fuerte, con una alta calidad de la evidencia, y dice que no realizar endoscopia urgente antes de 12 horas, ya que los desenlaces no son mejores, y es una recomendación fuerte con una alta calidad de la evidencia. Tampoco recomienda la endoscopia emergente menor de 6 horas porque puede estar asociada con peores desenlaces y una recomendación fuerte con una moderada calidad de la evidencia. Entonces, ante la pregunta, ¿deberías asistir a medianoche a urgencias en una hemorragia digestiva alta no variceal? La respuesta es no asistir a medianoche. Es más importante reanimar y hacer una endoscopia dentro de las 24 horas siguientes. En cuanto al escenario de hemorragia alta variceal, sabemos que siempre hay que sospechar esta en caso de sangrado en pacientes cirróticos. La tasa de mortalidad es mayor, 25%, y pareciera que hubiera disminuido con tratamiento endoscópico y sobre todo clínico temprano. La endoscopia no urgente, nos preguntamos si es un factor de riesgo independiente que podría aumentar la mortalidad, es decir, no hacer una endoscopia temprana podría aumentar la mortalidad. Este es un estudio muy importante donde muestra una revisión sistemática con metaanálisis de la literatura. Miremos ahí los autores a la izquierda, el tipo de estudio, todos son retrospectivos por obvias razones. Aquí nosotros vemos que cuando hacemos en este gráfico de bosque, en el 1 como centro y a la izquierda de ustedes vemos el favorece urgente y a la derecha favorece no urgente, vemos que hay dos estudios pequeños, vemos los cuadros pequeños que muestran que podría ser en cuanto a un desenlace de mortalidad, mejor hacerla temprano. Sin embargo, los estudios que más peso tienen, los cuadros más grandes, y como vemos, el diamante, que es el resumen de todos los trabajos, realmente no muestra que haya una disminución de la mortalidad cuando se compara haciéndola urgente con no urgente. Aquí vemos en este mismo gráfico que no hubo realmente diferencia en cuanto al resangrado y tal vez la única diferencia fue en el número de endoscopias que cuando fueron urgentes se realizaron mucho más endoscopias que cuando fueron no urgentes. Y esto puede ser debido a que había sangre y muchas veces tocó repetir la endoscopia. Entonces, la calidad de la endoscopia subóptima por restos de alimentos y sangrado puede ser la única diferencia cuando nosotros hagamos una endoscopia con demasiada rapidez en pacientes con hemorragia de origen variceal. Entonces, ante la pregunta, ¿debería asistir a medianoche en hemorragia de sospecha variceal? La respuesta es no asistir a medianoche. Es más importante reanimar y realizar la endoscopia dentro de las 24 horas siguientes. Sin embargo, algunos pacientes que están estables en cuidado intensivo deberían o podrían considerarse individualmente cada caso. Para llevar a casa, quiero cerrar diciendo que los estudios científicos disponibles no son homogéneos. En la definición del tiempo, vimos que hay algunos hablan de emergencia, otros de urgencia, otros de temprana, otros de no temprana o electiva. Existen variables no medidas, como por ejemplo la disponibilidad de tecnología, la disponibilidad de dispositivos completos en la unidad en medianoche, la disponibilidad del talento humano entrenado si es adecuado en las noches. Todas estas cosas y estas variables varían entre una unidad y otra y no están medidos adecuadamente en la literatura. Se consideran emergencias en cuerpos extraños de forma filuda porque pueden producir más daño, obstrucción total del esófago, baterías en el esófago y
casos seleccionados de hemorragias de posible origen variceal que estuvieran estabilizados en unidades de soporte, reanimación o en cuidado intensivo y que pudiéramos posiblemente beneficiar y parar algún sangrado que estuviera activo. Lo más importante siempre será tener en cuenta la evidencia, pero individualizar cada caso. Cerrando los desenlaces, vemos el escenario número uno, era un cepillo de dientes en el estómago, el cual extraje a la 1 de la mañana con el anestesiólogo, pero seguramente si me volvieran a preguntar en este momento, no volvería a hacerlo y esperaría al día siguiente con todo el personal entrenado y con más elementos para hacer un trabajo mucho mejor probablemente. Y en el escenario 2 vemos cómo asistí al paciente en las 2 de la mañana, ya estaba estable y en cuidado intensivo. Sin embargo, la sorpresa fue que me encontré con esta hemorragia tan severa generada por una varice esofágica que genera unos videos a veces difíciles, porque así son, esa es la visibilidad y afortunadamente pusimos una banda y logramos el control total de la hemorragia. Muchas gracias por la atención. Este es el grupo del Departamento de Gastroenterología de la Fundación Universitaria Sanitas o Unisanitas y atrás nuestra nueva sede. Muchas gracias.